Sacris solemnis, iunctas in gaudia, et ex precordis onem preconia. Recedant vetera nova sintonia, corda voces et opera. En el capítulo anterior, proponíamos 7 preguntas básicas para comprender lo que es la Santa Misa. En el primer capítulo, intentamos responder a las 2 primeras preguntas. En este capítulo, nos enfocaremos sobre todo en la pregunta 3 sobre ¿quién es la Iglesia? ¿Quién es la Iglesia? La Iglesia es el cuerpo místico de Cristo. En Colosenses podemos encontrar este pasaje que dice: Él es también la cabeza del cuerpo, es decir, de la Iglesia. Otro pasaje muy importante es este de los Hechos de los Apóstoles, en donde nos narra la conversión de San Pablo, antes Saulo, perseguidor de la Iglesia, y dice: mientras iba caminando, al acercarse a Damasco, una luz que venía del cielo lo envolvió de improviso con su resplandor, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él preguntó: ¿quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le respondió la voz. Esto se refería a la parte de la historia de la Iglesia en donde Saulo se vuelve perseguidor de la Iglesia naciente. La Iglesia, siendo una sola, se encuentra en 3 estados o etapas, unidos todos por la comunión de los santos. Iglesia triunfante. Son almas de personas que alcanzaron la santidad. La iglesia purgante son almas que lograron salvarse, pero aún no han sido purificadas en su totalidad. Por último, la iglesia militante somos todos los bautizados que aún vivimos en la tierra. Esto que nos podría parecer inverosímil o poco creíble, lo podemos encontrar en muchos ejemplos en la naturaleza. Por ejemplo, el agua, aun y cuando puede encontrarse en 3 estados, sólido, líquido o gaseoso, permanece siendo H2O y se puede pasar de un estado a otro mediante un proceso determinado. El paso del sólido al líquido se puede lograr a través de un proceso de fusión y a su vez, para pasar de líquido a sólido, pasa por un proceso de solidificación. También entre el estado gaseoso y sólido se puede pasar de un estado a otro a través de la cristalización o la sublimación. Y por último, también de líquido a gaseoso se puede pasar de un estado a otro a través de la evaporación o la condensación. Este es un claro ejemplo de la naturaleza en el que la misma materia puede estar en 3 estados distintos a la vez. Así también la iglesia, que se compone de 3 etapas o estados, la iglesia triunfante, la iglesia militante y la iglesia purgante, se puede pasar de un estado a otro mediante los siguientes procesos. Para pasar de la iglesia militante a la iglesia triunfante se pasa a través de un proceso de santidad. Para pasar de la iglesia militante a la iglesia purgante se pasa por un proceso de salvación. Por último, se puede pasar de la iglesia purgante a la iglesia triunfante a través de un proceso de purificación. Los procesos de la iglesia son un poco distintos al ejemplo que veíamos del agua. Este es en un solo sentido, y el fin de todo hombre, el fin de toda alma, debe ser alcanzar el estado de la iglesia triunfante. Regresando a la pregunta inicial sobre ¿qué es la Santa Misa? Decíamos que es un acto de Dios y de su iglesia. Ahora ya podemos dar una respuesta completa a esta pregunta. La Santa Misa es un acto del Creador del universo,
un acto de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y es un acto del cuerpo místico de Cristo, un acto de la Iglesia triunfante, purgante y militante.